Bueno, muy buenas noches. Le damos pues una cordial bienvenida a nuestro programa de Entrevistando a Expertos. Hoy es un honor para nosotros, como Eficiencia Gerencial y Productividad, tener a nuestro invitado, que es el ingeniero Giancarlo Gómez. Giancarlo, considerado pues un experto en ciberseguridad a nivel internacional, es de profesión ingeniero de sistemas, tiene una maestría en Administración y Dirección de Tecnologías de la Información en ESAN, en Lima, Perú. Y algo bien interesante, ¿no? Que es profesor del curso Cyber Policy Development en la National Defense University de Washington, D.C. Complementa sus labores como profesor de ESAN en el posgrado en la Escuela de Negocios. Bienvenido, Giancarlo. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto de verte y gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado y estar acá pues con nosotros. No, para mí es un gusto, no te preocupes. Oye, hay un tema pues que nos motivó muchísimo, lo había ya conversado contigo cuando escogimos el tema de la entrevista, que es el reto de la ciberseguridad, o sea, la ciberseguridad frente a la transformación digital, ¿no? Entonces, esto pareciera que algo como, hay gente que yo lo he escuchado, esto es algo que está de moda, ¿no? Vamos a ver que, bueno, nos hemos acelerado un poco quizás con la pandemia, ahora trabajamos VPN y hacemos teletrabajo, nos hemos modernizado en unas cuantas cosas, pero es mucho más pues, profundo que estas cosas tan elementales. Yo estaba viendo, y ahí eso es como el inicio pues, de la conversación contigo. Transformación digital, pues hablamos de la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos, ¿no? Para mejorar la eficiencia, fomentar la innovación, transformar, en verdad es transformar la organización. Esto, ¿sabes qué cosa me hace recordar mucho? Al final de la década del siglo pasado, al final de la década de los 80, 89, 90, cuando aparece Michael Hammer con lo que es reingeniería de procesos, repensar los procesos en las organizaciones y con la aplicación de la tecnología de información podemos hacer maravillas, y en verdad se hacía, pues, y se han hecho, ¿no? O sea, ahí estábamos hablando de, quizás hasta eso era ya transformación digital en cierta medida, ¿no? Correcto. Entonces, Sobre todo ahí, discúlpame que te corte, sí, Alberto, en este tema de reingeniería de proceso, uno de los principios fundamentales era rehacer el proceso. O sea, ni siquiera coger de repente las partes buenas que se tenía dentro del proceso, sino simplemente desechar todo y volverlo a hacer. Era su famosa palabra de Michael Hammer, una hoja en blanco, ¿no? Correcto. Y arranquemos. Así es. ¿Ok? Y cuéntame un poco, entonces, ¿cómo estás viendo tú la transformación digital en la región? ¿Está funcionando? ¿Se está acelerando? Cuéntanos un poco, pues. Mira, la transformación digital, podríamos hasta cierto punto tener un hito muy importante cuando hablamos de transformación digital, antes de la pandemia y después de la pandemia. La transformación digital antes de la pandemia ya se estaba incluyendo mucho en las organizaciones, que es básicamente lo que tú has comentado, la inclusión de tecnologías digitales en todas las áreas de la organización, para mejorar procesos, para mejorar productos, servicios de cara hacia la población. Si es que nosotros hablamos de una entidad gubernamental que busca lograr el tan ansiado valor social, o de cara hacia los clientes, si es que hablamos de una entidad privada, lo que se busca, el valor comercial. Pero no solamente es ello, sino también es cambiar el mindset de las personas, de la gente que trabaja en las organizaciones, de la alta dirección, donde ya piensan en tecnologías digitales disruptivas de cara a mejorar procesos, productos y servicios hacia los clientes y la población. Y hablamos de metodologías ágiles, hablamos de Big Data, hablamos de nube, hablamos de todas esas tecnologías que nos van a permitir hasta cierto punto abaratar costos y poder tener ciclos mucho más dinámicos y mucho más rápidos en la entrega del servicio. Eso, antes de la pandemia, se estaba llevando de forma paulatina, con todas las metodologías que se conocen y que existen,
que estaban generando buenos resultados en las organizaciones. El inconveniente fue una vez que inició el tema de la pandemia. Todas las empresas vieron el tema de transformación digital como una salida para poder seguir brindando productos y servicios Claro, digitales claro. y ya no presenciales. Es allí donde radica justamente toda esta avalancha de productos digitales que mantenemos actualmente de cara hacia los clientes, de cara hacia la población. Pero eso también conlleva una gran responsabilidad, porque cuanto más sea la superficie en la cual nosotros exponemos la información, pues mayor será justamente la cantidad de ataques, de ciberdelincuentes que van a estar en búsqueda de las famosas joyas de la corona, lo que denomina McKinsey, ¿no? Los datos más relevantes o importantes dentro de la organización. Entonces, acá en el Perú, por ejemplo, en el sector gubernamental, nos percatamos que a raíz de la pandemia, pues muchas entidades de gobierno sacaron lo que son los buzones electrónicos, mesas de partes virtuales, consulta de bonos, padrones de vacunación, etcétera, todo en formato digital, lo cual es súper bueno. Pero también eso conllevaba a poder resguardar de forma adecuada la información, manteniendo controles adecuados de confidencialidad, de integridad, de privacidad, de disponibilidad, etcétera, para que la información sea tratada de buena forma y de buena manera. Según algunos estudios del propio McKinsey, los sectores que tienen más cantidad o han sido un poco más afectados, si queremos llamarlo de esa manera, en los procesos de transformación digital, es el sector retail, el sector financiero, donde casi todos los productos y servicios ya son digitales, desde abrir una cuenta en una entidad financiera hasta, por ejemplo, sacar un préstamo o una Claro, tarjeta de claro, crédito. claro. Y eso también ha conllevado, obviamente, a que se reduzcan tiempos de atención, se brinde más plataformas de información hacia los clientes, pero también la otra cara de la moneda es el tema de la ciberseguridad. Es una Claro. preocupación bastante fuerte a raíz de todo este tema de transformación digital. Claro. Ahora, continuando un poquito con la transformación digital y después vamos a hablar un poquito, quiero hacerte unas preguntas sobre ciberseguridad. Dime, yo creo que esto no es tan sencillo como a veces se piensa, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con la transformación digital, pero en las organizaciones hay culturas organizacionales, pues, o que están los valores, esas presuposiciones tácitas que hacen que las cosas se manejen en la organización de determinada manera. Eh, y eso muchas veces es un rechazo al cambio, es un rechazo a la transformación digital. No sé si tú has tenido experiencias al respecto, has escuchado algo en relación a este problema. Sí, o sea, tal cual tú comentas, la transformación digital es cambiar la forma de pensar de la organización. Es cambiar el mindset en el cual yo tengo que pensar en que los procesos tienen que ser mucho más ágiles, apoyados en la tecnología, no todo es tecnología obviamente en el proceso de transformación digital, apoyados en la tecnología, pero lo interesante es poder agilizar justamente estos procesos, agilizar estos productos, agilizar estos servicios. Entonces, ahí entra a tallar las famosas zonas de confort que se tienen de los trabajadores, de la alta dirección, Claro, etcétera, ¿no? claro, claro. Se está haciendo y se hace hasta el momento y no tenemos ningún problema. El inconveniente es que a veces no se piensa en la evolución, en los puntos de mejora. Y como no se piensa en ello, se sigue haciendo de la misma manera. Y eso generalmente está muy arraigado en algunas organizaciones que hasta cierto punto pueden ser algo tradicionales dentro del mercado. Existen, por ejemplo, entidades financieras que tienen muchísimos años acá en el país, que no tienen nada que ver, ojo, con el tiempo, tienen muchísimos años acá en el país que ya son digitales, han atravesado un proceso de transformación digital súper exitoso y tienen muchos productos, servicios de cara hacia esos clientes totalmente digitalizados. Ahora, también surgen unos conceptos muy interesantes que son estas fintech o las techfin que están más orientados a lo que es brindar un producto financiero basándose en una compañía 100% digital. Ahora, tenemos justamente de los dos tipos, las empresas que atraviesan un proceso de transformación digital que puede ser disruptivo, que puede ser exitoso, que puede ser inclusive al muy largo tiempo, y hay empresas que les cuesta demasiado, pero también existen las otras, que son las empresas que ya son nativas digitales, que nacen dentro de este Claro, ecosistema. claro.
que no tienen ni siquiera presencia física. Todo es 100% digital, no tienen ni siquiera una oficina. Todos los productos que brindan son en el ciberespacio y son 100% digitales. Claro. Oye, y ahora, todo esto, que ya lo mencionaste hace un rato, genera pues definitivamente amenazas. Sabríamos que las amenazas puede ser que estén creciendo de manera, en una progresión aritmética, pero y en progresión geométrica están las vulnerabilidades que nos va generando en las organizaciones la transformación digital, que eso es una realidad. Entonces es un reto para la ciberseguridad. ¿Cómo establezco yo mis ciberprotecciones en la organización? ¿Cómo me protejo de los ciberataques? ¿Qué hago? ¿Qué, qué hacemos al respecto, Giancarlo? Hay un punto bastante importante, según mi perspectiva, es que el área de ciberseguridad tiene que ser un facilitador y tiene que estar acompañando el negocio. No podemos pensar en un área de ciberseguridad en una compañía que mientras la estrategia de la organización es ir a un entorno digital o un entorno en la nube, un entorno cloud, de repente el área de ciberseguridad sigue pensando en entornos on-premise, por ejemplo. Ahí hay un divorcio tremendo entre el área de ciberseguridad y la estrategia del negocio. Si el negocio está yendo a lo que es agilidad, el área de ciberseguridad también tiene que estar inmerso dentro del mundo de agilidad. Principio básico, no podemos asegurar algo que desconocemos. Entonces, el área de ciberseguridad tiene que estar muy bien metida en el negocio. No pensar tanto en bit and byte, que es algo muy importante, porque al final yo tengo que desplegar controles de ciberseguridad, sino entender el negocio, de qué se trata, cuál es la preocupación del negocio, cuál es el carrito de compras, cuál es el producto más relevante que se tiene en Claro, la organización, cuál es el proceso. Y es parte del alcance justamente para poder determinar qué es lo que voy a implementar y qué cosa no voy a implementar en la organización. Entonces, allí el área de ciberseguridad tiene que acompañar el negocio y tiene que garantizar controles adecuados para poder asegurar la información. Cualquier extremo que uno plantea es malo. Si la empresa maximiza la productividad, pero deja de lado temas de ciberseguridad, la empresa va a ser muy rentable, pero se va a llenar de demandas, de denuncias, pérdida reputacional, porque va a perder mucha información y los clientes pues, se van a ir a la competencia. Sin embargo, si la empresa prioriza temas de ciberseguridad y deja de lado aspectos de productividad, la empresa va a ser súper segura. Va a tener factores biométricos de autenticación hacia los clientes, hacia su banca por internet, banca móvil, 5 controles de autenticación, pero los clientes no va a ser, el user experience va a ser muy traumatizante. Al igual los clientes se van a ir a la competencia. Lo ideal es encontrar este un equilibrio equilibrio, ¿no? Claro, entre la productividad de la organización, que la empresa sea rentable, que piense en los clientes, pero el área de ciberseguridad también proponga controles y que vayan a la par. Entonces, ahí entra justamente el challenge del área de ciberseguridad. Estamos yendo a agilidad, pensemos dentro del área de ciberseguridad en agilidad. Implementemos metodologías ágiles como el caso de DevSecOps, que yo acompañe al negocio, que no sea un stopper, que sea un facilitador, pero que todos los productos nazcan desde un inicio con los controles de ciberseguridad para que no se modifiquen al final. Más o menos modificar, por ejemplo, una aplicación. Ya cuando esta aplicación entra en producción, es sumarle aproximadamente el 60% del presupuesto inicial de la aplicación, del desarrollo. Es algo muy traumatizante. La empresa va a decir, oye, ciberseguridad no me deja salir en producción porque me está indicando que tengo que implementar tales controles. Ya, lo ideal hubiese sido que eso se indique desde el inicio. Entonces, ahí entra a tallar justo el tema de transformación digital. Cuando se conjugue todos los proyectos de transformación digital, de agilidad, convocar al área de ciberseguridad desde un inicio, que tenga un asiento dentro de la mesa, claro, donde claro, tenga voz y voto y donde pueda participar y levantar la mano cuando tenga que hacerlo. claro. Ahora, tú sabes, ¿no? Ves que pienso de que desde el inicio de la transformación digital, pues ciberseguridad tiene que jugar un rol protagónico, ¿no? Definitivamente. Ahora, dime una cosa, hay empresas que están muy inmersas en lo que es la transformación digital, otras menos. Hay unos que se han quedado rezagados. Pienso yo, corrígeme, transformación digital se convierte en un diferenciador estratégico para una empresa, definitivamente. Es una manera de aumentar su ventaja competitiva, etcétera.
Entonces, cuando estamos hablando de proyectos de transformación digital, se habla incluso hasta una hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta, el proyecto en la empresa? Pero esto no es algo, corrígeme, no es algo pues que lo va a hacer el área de TI o un departamento. Esto es algo, es una transformación en la empresa. Esto es el nivel estratégico, el nivel táctico tiene que estar involucrado. Esto debe de, pienso, ¿no? Esto debe de empezar con capacitación también sobre qué cosa es transformación digital a la alta gerencia y que la alta gerencia entienda la necesidad del cambio que tiene que realizar en la organización. Y como tú has dicho, ciberseguridad que forme parte pues, de este proyecto desde el inicio, ¿no? Definitivamente. Correcto. ¿Qué más nos podrías decir al respecto? ¿No? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para nuestras empresas en cuanto a la transformación digital y el reto pues, de la ciberseguridad, que es algo muy serio? Mira, lo que tú has comentado es algo muy importante, ¿no? Si es que algo no parte de la alta dirección en cualquier compañía, pues no va a tener el empoderamiento necesario, ni la propia organización va a comprar la idea. Esto parte desde cualquier iniciativa. Si hablamos de seguridad de la información, hablamos de transformación digital, hablamos de ciberseguridad, hablamos de cambios organizacionales, hablamos de antisoborno, de cualquier buena práctica o metodología o cambio dentro de la empresa. Si es que la alta dirección no es el sponsor o no lidera esta idea, pues no se va a llegar muy lejos. Y si es que eso no pasa, obviamente no se le puede encargar a una unidad que hasta cierto punto es una unidad de apoyo dentro de la empresa, que es el área de tecnologías de la información, pero que a veces no se conoce desde esa perspectiva muy bien el negocio. Lo que vamos a hacer es una transformación del negocio. Tecnología va a ser un facilitador, tecnología va a acompañar a este proceso, pero las ideas de transformación digital no parten justamente desde áreas fuera del negocio. El negocio es donde tiene que empezar a cambiar. Y tampoco existe una receta mágica, no es que exista el Claro. ABC de cómo afrontar un proceso de transformación digital. Tenemos las distintas organizaciones son muy complejas, son muy distintas, los sectores son muy cambiantes, y si tal vez queremos aplicar un proceso de transformación digital en una entidad gubernamental, va a ser totalmente distinta a atravesar un proceso de transformación digital en el sector privado, de repente del sector financiero. Al igual, el sector financiero es totalmente distinto del sector salud. Entonces, ahí las prioridades son distintas, o de repente una infraestructura crítica nacional, donde no administran datos o información de clientes, sino es más que todo la disponibilidad de los servicios de fluido eléctrico o de gas, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Justo lo que tú habías comentado. En primer lugar, la alta dirección está inmerso y está liderando justamente este proceso de transformación digital. La segunda recomendación es que se convoquen a los actores más relevantes dentro de la organización. Áreas de negocio, por ejemplo, las áreas core, las áreas más importantes, las áreas de ciberseguridad, tecnologías de la información, el área de cumplimiento también, porque dentro de este proceso de transformación digital van a haber algunos reglamentos, algunas normativas que se van a tener que cumplir sobre la base de los reguladores que tenemos. Y este proceso de transformación digital es algo de largo aliento, no es algo tan rápido que digamos, porque si bien vamos a mejorar procesos, vamos a mejorar productos y servicios, tenemos que cambiar también la forma de pensar de los colaboradores. Tenemos que cambiar la forma de hacer los trabajos, ya no es Claro. tanto metodologías tradicionales, sino es utilizar metodologías ágiles. Y ahí es justamente uno de los retos más grandes de lo que es ciberseguridad, lo que estábamos conversando, ¿no? Acompañar al negocio, mejorar los procesos, tratar de colocar los controles de ciberseguridad en los puntos necesarios, procurar que de repente la interacción con las personas sea lo mínimo posible en los procesos, por ejemplo, de despliegue de lo que es desarrollo de software, integración continua, el delivery continuo. Cuanto más sea automatizado el proceso, va a ser mucho más seguro. Entonces ahí existen herramientas y metodologías que nos facilitan justamente el poder dormir hasta cierto punto tranquilo. Claro. Y recordemos siempre, Alberto, y es algo que siempre es bueno compartir, a veces la seguridad o la ciberseguridad es una sensación. En este momento podemos sentirnos seguros dentro de la empresa, pero el día de mañana o a la medianoche sucede algo y pues al día siguiente la sensación es totalmente distinta, ¿no? Claro, claro. No, mira, excelente, me encanta
conversar contigo, es muy enriquecedor, converso contigo y estoy aprendiendo más sobre el tema. Mira, yo creo que este es un tema, pues, importantísimo, y yo sigo pensando que, como se dice en inglés, the tone from the top, ¿no? De arriba tiene que venir, tiene que darse el tono, pues, el tono. Entonces, y esto empieza con capacitación, con entrenamiento, tome conciencia. Y si no hay un tono de arriba sobre el cambio, esto no funciona, pues tú lo conoces. Sí, la alta dirección, el directorio, por ejemplo, tiene que participar bastante, delegar, empoderar al área. Hay muchas organizaciones que, por ejemplo, tienen un área específica de transformación digital o de innovación. Esas son las áreas de repente que podrían liderar el proceso, que conocen muy bien el negocio, pero no hay que dejar de lado el empoderamiento de la Y alta estas áreas de dirección. transformación digital que tú has visto en organizaciones, ¿reportan a TI o no? No, reportan a unidades de negocio. Muchas de ellas, por ejemplo, reportan a áreas que tienen que ver con experiencia del cliente, con experiencia del usuario. Otras unidades he visto que reportan a procesos, a mejora de procesos, por ejemplo, que tiene que ver mucho con ese tema. Y hay otras que reportan directamente a la alta dirección. Y es allí justo el empoderamiento que uno le quiera dar a estas unidades, ¿no? Y son básicamente estas unidades que tienen una forma de trabajar totalmente distinta, salen lo que se llama salir de la caja, tienen procesos muy ágiles, trabajan en entornos totalmente distintos, y son los encargados obviamente de liderar estos procesos de transformación digital dentro de las organizaciones y van justamente a las áreas de negocio, empiezan por ahí. Vamos a mejorar tal proceso y sobre la base de esa mejora de proceso convocan a todos los demás actores, ¿no? Ciberseguridad, tecnología de la información, cumplimiento legal, en alguno de los casos la propia unidad de negocio, etcétera, y sobre ello ya empiezan justamente a iniciar todas las actividades. Claro. Mira, bueno, no, excelente, pues, yo creo que una conclusión importante, bueno, son tantas, ¿no? Pero una que me viene a la mente es que la has mencionado, ciberseguridad tiene que estar involucrado desde el inicio en la transformación digital, pues, y jugar rol protagónico, ¿no? Y ir visualizando lo que tú has dicho, dónde estarán los controles de ciberseguridad, en qué lugares, ¿no? Esos puntos críticos. Correcto, el empoderamiento que se le da al área del ciber, y también definir de forma adecuada, mira también la importancia de alguno de los puntos, definir de forma adecuada cuáles son los roles y responsabilidades, las tareas y los ámbitos de competencia que puedan definirse dentro de la organización, valga la redundancia. Porque a veces existen zonas grises donde no se encuentra quién es el responsable. Puede ser tecnologías de la información, puede ser ciberseguridad, puede ser la primera, la segunda o la tercera línea de defensa, si es que hablamos de ese concepto en temas de ciber. Lo importante es que se le dé voz y voto a ciberseguridad dentro de todos estos procesos, no solamente de transformación digital, sino cualquier iniciativa de negocio, cualquier Claro. iniciativa nueva que salga, convocar a la de ciberseguridad, al igual que hay que convocar a cumplimiento, al igual que hay que convocar a legal, para consultarle, mira, queremos hacer tal cosa, iniciativa de negocio, queremos sacar, no sé, pues una aplicación que te ubique de forma georreferenciada a nuestros clientes y sobre la base de ello les indique, oye, por si acaso, el restaurante que tienes acá en la esquina de donde estás ubicado, tiene 50% de descuento con tu tarjeta de tal entidad financiera. Ya, queremos sacar esta iniciativa legal. ¿Estamos incumpliendo la ley de protección de datos personales? Cumplimiento. ¿Cómo vamos con este tema del tratamiento de datos? Claro. Tenemos que registrar a la autoridad nacional, etcétera. Ciberseguridad. Ya, si yo capturo esta información, ¿cómo la almaceno? La almaceno en la nube, está encriptada. La llave de encriptación, ¿cómo la vamos a manejar? Tenemos que ofuscar, disociar, anonimizar la información. O sea, el negocio no puede ir solo. Tiene que convocar a las áreas más No, relevantes dentro de la empresa y un hacer la consulta. enfoque multidisciplinario, pues. Correcto, porque si no al final surgen justamente estas situaciones. Saco la aplicación que estamos conversando ya, pero ciberseguridad levanta la mano. Oye, un momentito, pero a mí nunca me consultaste. Tienes que encriptar la información. Ya, para encriptar la información tengo que sumarle tanto al presupuesto porque no fue concebida desde un inicio. Legal levanta la mano. Oye, pero no has solicitado el consentimiento de los titulares de los datos personales, hablando de la ley de protección, los 8 principios rectores.
tienes que solicitar el consentimiento. Y en este caso, al ser un dato sensible, porque es una ubicación georreferenciada, tiene que ser previo, informado, expreso e inequívoco. Solicitar los datos personales. Ya tienes que colocar un disclaimer y un check para que los usuarios tengan que aceptarlo antes de descargar la aplicación. Claro, Otro cambio dentro de la aplicación y empieza ahí justo los temas de presupuestos adicionales. claro que sí. Mira, Giancarlo, no sé si para terminar esta entrevista, me parece pues interesantísimo todo lo que has estado mencionando. No sé si quieres darnos un mensaje final, algo en particular, y después quisiera que los participantes, a través del chat, si tienen alguna inquietud, una pregunta, me la formularan pues para planteártela a ti. ¿Quieres cerrar con algo en particular, Giancarlo, algo que se te ocurre importante para terminar la entrevista? Bueno, solo reafirmar que el proceso de transformación digital es algo necesario. Muchas organizaciones, lo que habíamos conversado, lo utilizan como ventaja competitiva de cara a lograr el valor comercial o el valor social, si es que hablamos de entidad pública. Y el área de ciberseguridad juega un rol protagónico de acompañamiento en este proceso. No podemos sacar productos y servicios, agilizarlos, digitalizarlos si es que no está el área de ciberseguridad para que nos den las recomendaciones del caso. Bueno, Giancarlo, muchísimas gracias. Te agradezco en nombre de Eficiencia Gerencial el haber aceptado venir a nuestro programa de entrevistas. Y a continuación vamos a escuchar a ver si hay algunas preguntas pues, de los participantes que han asistido a la entrevista. Por favor, por el chat, si hay alguna inquietud. Acá nos pregunta una de las personas, es ¿cómo auditamos la ciberseguridad? Hay metodologías que te permiten realizar auditorías, tanto de seguridad de la información, ciberseguridad o cualquier buena práctica. Lo importante es mantener, por ejemplo, algunos principios de independencia. Cuando hablamos de la conformación, por ejemplo, de una organización en temas de ciberseguridad, entra el principio de las 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa, que son los encargados de implementar los controles, generalmente está el área de tecnología de la información, el área de fraudes, por ejemplo, y también lo que es seguridad informática o seguridad TI. Tenemos la segunda línea de defensa, que son los encargados de definir estrategias de ciberseguridad. Acá está la función del oficial de seguridad de la información, el gerente de seguridad de la información, el gerente de ciberseguridad, el área de riesgos. Y la tercera línea de defensa, que es el área de auditoría, justamente. Para poder realizar una auditoría, lo que yo siempre recomiendo es que se pueda entender en primer lugar qué es lo que voy a auditar. ¿Correcto? El enfoque, por ejemplo, de una auditoría, y es justamente lo que se está comentando, una metodología basada en riesgos es lo más adecuado para poder realizar una auditoría de ciberseguridad. Y es ahí donde entra a tallar el famoso criterio de auditoría. Si yo voy a auditar, por ejemplo, temas de ciberseguridad, tengo que entender primero la organización, cuál es el marco metodológico que he utilizado para implementar justamente lo que es ciberseguridad. Claro, Puedo claro. utilizar el Cybersecurity Framework de NIST, puedo utilizar, no sé, pues los 20 controles de ciberseguridad de CIS, puedo utilizar el documento 853 del propio NIST, etcétera. Y sobre ello, elaborar toda la documentación, los checklists, etcétera, para poder realizar una auditoría con todas las ceremonias y procesos que nos indican las buenas prácticas de cuáles son los pasos y procedimientos para poder auditar. Pero lo más importante es entender lo que se va a auditar. Y aquí entra a tallar los dos esquemas de auditoría. Auditoría basados en cumplimiento, donde yo voy a poder verificar sobre la base de estándares internacionales, un checklist cumple o no cumple, desviaciones, oportunidades de mejora, etcétera. Y también tenemos las auditorías basadas en riesgos, donde no veo tanto el checklist, sino veo la posibilidad de la materialización de algún riesgo dentro de la organización. Claro, Posibilidad de que exista robo de información por la ausencia del etiquetado de la data, por ejemplo. Entonces empiezo a investigar sobre la base de ello, qué es lo que se puede utilizar para poder realizar las auditorías, ¿no? Bueno, yo creo que espero que con esto hayas podido satisfacer pues, la inquietud de la persona que estaba interesada en cómo auditamos la ciberseguridad. No sé si hay alguna otra preguntita, inquietud.
Acá dicen excelente, muchísimas gracias. Te están agradeciendo. Perfecto. Ok, Giancarlo, muchísimas gracias, pues, y espero que esta no sea la primera y última vez. Esperamos tenerte acá en nuestro programa más adelante con otros temas, pues, de importancia de los tantos que tú dominas. Roberto, gracias por la invitación. Siempre es un gusto verte. Te mando un fuerte abrazo y bueno, a disposición cuando gustes. Gracias, Giancarlo, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Y con todos, muy buenas noches, pues. Buenas noches también.